Buenas noches, gente, ¿cómo va? Bienvenidos una vez más al canal de Nur para Todos. En esta oportunidad voy a ir completando el capítulo 10, que bueno, se viene haciendo, no sé si extenso, pero creo que es una parte en donde está la mayor cantidad de evidencia en la que de acá no se salió, y si de acá no se salió hay un montón de cosas que no cuadrarían. Arrancando por los satélites, pasando por la ISS, el viaje a la Luna, el Curiosity a Marte, el ayuno a Júpiter, todas las misiones de los ECTS, todos los lanzamientos que nos dijeron que llevaban cargamento a la ISS, todo. Básicamente todo lo que tiene que ver con el espacio exterior, ¿no? Pero bueno, todavía faltan un montón de cosas, y además el objetivo no es en sí demostrar lo que es la estafa de la NASA. Creo que a esta altura la gente ya sabe lo que es la NASA, sino que más bien es tratar de ir de a poco poniendo piezas arriba de la mesa, de intentar entre los que están de este lado, digamos, del lado de la ciencia. Porque nosotros acá no hablamos de que la ciencia no existe o que la astrofísica, la física, todo eso es mentira. En absoluto. Remarco, hay dentro de todo eso un 5% totalmente manipulado, del cual se agarran para decir lo que nos dicen y de esa manera desviarnos de acceso a cierta clase de ciencia que tendría mucho más lógico. ¿Cómo puede ser que en el año 2016 estemos pagando la electricidad todavía? Con la cantidad de energías reciclables y de energías libres que existe desde hace un montón de tiempo. Eso también es ciencia. Y esa ciencia oficial que nos miente y nos hace invertir dinero en todas cuestiones espaciales que no van a ningún lado, tendrían que estar puestas acá, en nosotros y por nosotros. Eso es lo que se intenta hacer desde NUR para Todos. No es contradecir a la ciencia. De hecho, yo soy un amante de la ciencia. O sea, a mí me encanta la ciencia. ¿Por qué voy a ir en contra de la ciencia? Lo que noto es que lo que nos muestran de la tiranía del espacio no es ciencia. ¿Bien? Entonces, eso lo quería dejar claro, porque acá parece como que la gente se toma que nosotros estamos en contra de la ciencia o en contra de las carreras científicas. En absoluto, al contrario. Las bien digo que bastante nos facilitan la vida. Esto no nos facilita la vida, nos saca justamente tiempo de vida. Ustedes piensen que hasta ahora lo que venimos tratando es, recién arrancamos, digamos, por una cuestión de simbología y a nivel espiritual, digamos, y a nivel científico arrancamos por mostrar un poco lo que es seguir ahondando en lo que ya venimos planteando en la parte A y en la parte B las evidencias, y en la parte B el domo. Bien, el domo, no la cúpula, el domo, el dominador, el que controla todo esto. Eso es el título. Espero lo aclaro, porque tal vez muchas personas toman la palabra domo y se imaginan una cúpula. Y un domo no es eso, básicamente, ¿no? Pero bien, digamos que nosotros hasta ahora lo que venimos viendo fue cohetería tipo Go Fast. Venimos viendo otra cohetería gubernamental, como la alemana, ¿sí? Como la alemana. Vamos a ver ahora también cohetería argentina y por qué suspendieron el proyecto. Pero más que suspenderlo, se lo llevaron los alemanes al Castor y a ese tipo de cohetería, y hasta dónde llegaron. Vamos a hablar un poco de Virgin Galactic, que es otra clase parecida al X-15, sería esto. Esto sería el equivalente al X-15, esto sería el equivalente al Go Fast. Vamos a pasar a ver, porque estos son agujas, muchachos. O sea, miren lo que es un cohete de estos. ¿Sí? O sea, en total tienen 10 metros y esto tiene 25 centímetros de diámetro, 30 centímetros de diámetro. Es una aguja, es un alfiler, diría, más que una aguja. Una aguja creo que es más gruesa. Pero vamos a ver qué pasa con estos, con los grandotes. ¿Por qué fallan tanto? Bien, y por qué después de un determinado tiempo, para que no exploten más, los terminan haciendo ir en arco, ¿sí? En lugar de ir como estos, vertical. Bien, primero quiero sacar, no sé si sacar es la palabra, pero quiero dejar planteado algo, porque muchas personas preguntan, bueno, ¿cómo es que si ese gas es más denso, asciende? Esa respuesta
la contestamos, mostramos lo que es los volcanes, que es uno de los mayores productores del SFC, del CO2 y de un montón más. Y la pregunta ahora es, ¿y cómo es que se queda ahí arriba si es 5 o 6 veces más denso que el aire? Bueno, les quiero comentar algo. Primero que existen todo lo que es temperaturas. La temperatura no es un vector, pero es una magnitud. Y digamos que las magnitudes son medidas, y estas medidas pueden ser utilizadas en el caso de la temperatura para decir, sé que lo caliente asciende y sé que lo frío desciende. Bien, entonces hay como una direccionalidad a través de la temperatura. El gas cuando sale del volcán sale caliente, asciende. Bien, no solamente lo produce los volcanes que están en la superficie, también los acuáticos, y hay un montón de otros, inclusive nosotros mismos producimos SF6. Bien, entonces depende de la temperatura, no solamente la temperatura del gas, sino también la temperatura ambiente que haya, ¿sí? Que actúa, que hace convección, entonces lo eleva. Bien, o sea, vamos a entender algo, que esto, y acá ya les pido que empecemos a unir puntos. Para entender eso tenemos que saber que la tabla de presión atmosférica a distintas altitudes oficial internacional, la voy a bajar ahora mismo para que ustedes vean que está online lo que estoy buscando. La tabla barométrica de presión de información internacional a distintas altitudes, ¿sí? Que es, acá pueden bajárselo del ABS.org, tiene un tema, o sea, vamos a bajarla rápidamente. Ellos, cuando uno la baja, la descarga, ¿no? Te vas fijando, entonces plantean siempre estadísticas arrancando a nivel del mar, a nivel 0 de metros de altitud, va ascendiendo, y ellos te proveen hasta los 100.000 pies, o sea, hasta los 30 kilómetros, que es a donde llegan todos los globos aerostáticos, información de temperatura, y la última medición empírica que hay es de temperatura negativa. O sea, hasta donde pueden acceder las personas normales con globos aerostáticos, porque después, como vimos en todas las cámaras, revientan, vos vas a obtener de información de temperatura por vos mismo negativa, menos 50 grados, ¿sí? Que sería hasta esta parte de acá, ¿bien? De estos 30 kilómetros, esta parte de acá sería, ¿bien? Esto de acá te proveen hasta esos menos 46, menos 49, menos 50, porque los globos algunos llegan hasta los 33, otros hasta los 40, depende. Vas a encontrarte esta temperatura. Pero después, el ciudadano promedio, común, el investigador, el científico, el climatólogo ordinario, ¿sí? No llega hasta estas alturas. Hasta estas alturas llegan lo que se denomina, que vamos a analizar, estos que son sounding rocket, o sea, cohetes de sondeo. Es como el paso siguiente al globo aerostático. Después del globo aerostático, para hacer mediciones, ¿a qué vas? A los rocket sounding, y contratás empresas gubernamentales que te hacen en estos tubos de acá, lo que hacen es compartimentarlos y practicar distintos experimentos en el medio, como después vamos a analizar también. Pero acá el punto es que uno obtiene temperaturas hasta ahí. Después directamente no te dan temperaturas, nada, directo, de ningún tipo, inclusive llegando hasta los 600 kilómetros de altura, que ellos dicen que ahí lógicamente está la exoesfera, donde repentinamente, o sea, ellos a través de promedios y estadísticas tiran un número exponencial a la menos 3 como para hacerte un guiño de ojo y decirte, se va alivianando la atmósfera hasta llegar a 0 casi absoluto, en donde podemos ver la presión, por ejemplo, por centímetro cuadrado, en el que el máximo es de a la menos 12, o sea, para que sea una idea, por ejemplo, ellos te van a decir que entre los 30 y los 40 kilómetros, que es donde llegan estos globos de altitud, que directamente ahí, acá, ellos lo que te dicen es que hay, por ejemplo, 1.4 por 10, y como es a la menos 3, se divide, no se multiplica por 3 ceros, ¿sí? Entonces te da un 0,014, bien, o sea, en vez de 0,162, 0,014. Este es dividido con 4 ceros, y cuando llegas al último, que sería acá, donde estaría acá la exoesfera, digamos, a la exoesfera que se combinaría con este número que está acá,
ellos te plantean que está justamente tan cercano del 0, que sería 4.9 por 10 a la, o sea, dividido 12 ceros. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y te da un total prácticamente de la nada. Pero no está comprobado. ¿Bien? Porque la ISS está supuestamente acá a los 380 kilómetros de altitud. 400. ¿No te provee información? ¿Qué pasa? Raro. Vamos a dejarlo en la categoría de raro, pero después vamos a entender por qué este gráfico, que representaría toda esta cuestión, o sea, esta línea así, representa justamente toda esta parte de acá. Pero no nos dan temperatura real. Eso es sospechoso, inclusive si también lo vamos viendo y lo conectamos que a todos los servicios meteorológicos le proveen información, ¿no? Nuestros amigos de... Y acá les hago un pequeño inciso porque es así ya como venimos en el capítulo anterior mostrándolo de los Bexel Camera, si bien tenemos una serie dedicada a satélites, inclusive acá el Project Loon, bastante horizontal siempre. Sí, acá tienen el Project Loon. Y esto siempre han utilizando ¿qué? Utilizando convección de aires fríos y calientes. ¿Ven? Acá lo tienen. Ahí tienen una misión de control de dónde van. Esto, o sea, esto es ahora para internet, ¿no? O sea, si ya está ahora es porque hace mucho que existía. ¿A ustedes se piensan que esto es grande? Esto es grande, muchacho. Esto es grande. Y esto ya es la década de los 50, así que por eso, no es que esto viene de ahora, discúlpenme. No. Esto siempre manejaron. Y como se cumple la regla, a nosotros nos llega todo 50, 60 años más tarde. Bien. Entonces, justamente, acá pueden tener cómo ese sistema... ¿Sí? Docenas de balones de estos por día. Para poder, fíjense al nivel que llega, o sea, para poder mandarlo de derecha a izquierda o abajo a arriba, listo, lo que necesitas para moverte en este mundo. And that's because in the stratosphere, the wind goes slightly different direction at a different altitude. To provide continuous internet service, you're talking a complex choreography where sí, una coreografía compleja de mandar para acá, pero está todo programado, automático. Just in the right time to take the place of the left. Sí, o sea, viene el de la derecha justo a tiempo para tomar la posición de la izquierda. Y acá están usando Hangouts. Optimal position of the balloon. El sistema nos permite traquear y obtener la posición óptima de cada uno. A dónde están, dónde van, dónde lo tienen que llevar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahí lo tienen. Entonces, justamente todo lo que es provisión de datos viene desde ahí, ¿bien? Lo tienen desde hace mucho tiempo, les repito. O sea, acá están los proyectos ECO, así llamados, y eran así, Ahí lo tienen, ¿no? Está hecho con el aluminio de los paquetes de los cigarrillos. Por lo menos lo está diciendo el tipo que está relatando esto, ¿no es cierto? Pero digamos que también... a ver, cómo se hace, o sea, yo lo repito para que tiene ganas de curiosear, ¿no? Pero, o sea, todo lo que es, ¿por qué se llama eco y todo eso? Porque todo lo que es satelital, más allá de ser microondas y demás, es con el sistema de topo scatter nada más, o sea, no hay nada raro en el rebote, si justamente nada sale para afuera, ni siquiera las ondas. Esto se usa desde el Tropospheric Scatter, se usa desde hace décadas atrás, inclusive cruzan el Atlántico, tiki 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 tiki, el Pacific Scatter System. O sea, imagínense cómo pueden rebotar, o sea, eco, 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 eco y eco y eco y eco.
Por eso no hay ninguna magia detrás de las telecomunicaciones. O sea, no es que se necesitan satélites en absoluto. Nunca se utilizaron, de hecho. Después, lógicamente, también tienen del estilo... hoy en día también hay otra tecnología que se involucra. No necesariamente todo es un globo aerostático, ya tiene múltiples funcionalidades, y ahí también inclusive vienen las confusiones con los puntitos blancos que se ven a la noche en el cielo, que la gente dice que son satélites, pero nunca lo filmaron. Yo les voy a mostrar lo que son muchos de esos, y les pido a los astrónomos que filmen a ver si es un satélite de los que tienen los Celestron de 20.000 pulgadas de diámetro, a ver si enfocan un satélite, como dicen, en vez de un puntito blanco. Entonces después la gente ve esto y dice que es un satélite. Bien, y ahí pueden ver el movimiento errático que tienen, ¿sí? Y algunos no lo tienen, algunos tienen sistema de motor, no todos son aerostáticos, ¿sí? Ahí corrigió la cámara, obviamente. Bien, entonces esto, si la gente lo enfoca de día, muchas veces se va a encontrar que esto que se denominan anomalías en el cielo y que siempre se ven puntos blancos, acá tenemos el filtro que se está utilizando, la magnitud óptica de ampliación, el milimetraje del lente, etcétera. Eso que está ahí, ¿sí? Ahí tienen el visualizador con lo que se está haciendo, un Celestron de bastante grandecito. Se van a fijar qué es esto, y estas anomalías qué pueden llegar a ser, y pueden llegar a ser de ese tipo de globo, básicamente. Bien, ahí tienen los satélites enfocados desde tierra, está con hilito colgando. Lo que pasa es que muchas veces este tipo de globo que se va deformando en el aire, después terminan así. Y te terminan diciendo que un globo estratosférico de Google cayó en la región de Biobío. ¿Ha sido una sorpresa para usted? Sí, efectivamente, Carabinero está preparado para todo, pero es una sorpresa. Realmente uno se encuentra con cosas bastante inéditas y bueno, no estamos tampoco ajenos a que tengamos que investigar la caída de un satélite. Hemos investigado cosas también quizás mucho más complicadas, pero Carabinero de Chile está siempre preparado para eso. Gracias por esta comunicación con CNN Chile. Ya, hasta luego. Muchas gracias. Buenas tardes. Entonces está todo muy conectado. No nos olvidemos que todo lo que es instrumental de climatología tiene una simbología muy extraña, ¿no? Hablando de la masonería infiltrada, ¿sí? Tiene una simbología de espiral de la luna y el sol moviéndose, ¿no es cierto? Con el centro de ahí, el centro magnético norte, etcétera, etcétera, ¿no? Simplemente para ir conectando todo, que es algo que veo que mucha gente del misterio nunca hace. Pareciera que les conviene no conectar las cosas, ni investigarlas, ni obtener información de otras fuentes, sobre todo de las que trabajan directamente ahí. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, nos vamos a basar en esto, vamos a ver también qué produce toda esta cuestión de estos gases a nivel eléctrico, vamos a ver qué produce todo esto a nivel energía espiritual. Vamos a tocar también de una vez por todas, a ver, toda esta gente que es científica oficial hablan de lo mismo. No hay evidencia empírica observable que pueda demostrar o que la Tierra está quieta o que la Tierra se mueva. ¿Bien? O sea, todo es relativo. O sea, los dos modelos, si se toma como punto central el Sol y como punto central la Tierra, prácticamente es lo mismo. Bien, ahora, ¿qué pasa? Nosotros nunca vimos la Tierra moverse. Si querés el péndulo de Foucault, ya se sabe que tiene problema alias, no funciona. Esto ya lo hemos tocado en muchos otros videos. Se queda totalmente frenado en el mismo eje hasta que termina de pasar el eclipse solar. Es un invento muy... para un determinado nivel de población y época y conocimiento que tenía la población normal, llamémosle, funcionaba. A la fecha de hoy ya no funciona más, o sea, la gente más viva que eso. Pero en definitiva lo que nosotros vemos es todo lo que es la angularidad de los rayos solares, cómo proviene de un punto central. Vemos que el agua nunca se ha curvado jamás en ningún experimento. Vemos que la gota de agua no tiene superficie de tensión, ya lo dijimos, por eso se colapsa. No hay una gota de 20 metros que quede redonda, obviamente. Entonces, también tenemos indicios de cómo el Sol se aleja, vamos a verlo en este video también, se aleja, ¿sí? O sea, se achica porque se aleja por perspectiva. Vemos
sombras de que esto solamente se puede producir si un objeto está acá, cerca. No puede estar a 190, 150 millones de kilómetros. Vamos a explicar por qué el Sol en algunos casos parece agrandarse o desaparecer al final, cuando en otros, en donde hay un ambiente árido, simplemente se ve alejarse, como es esto. Porque después yo ya les digo, o sea, después de ver toda la evidencia, que la primera evidencia, que es el agua no se curva, listo, ya está. Pero bueno, uno quiere seguir y dice, pucha, el Sol está acá nomás. O sea, todos los indicios físicos de perspectiva, de hotspot, de angularidad de los rayos de no que entra, de videos en donde se ve cómo el Sol se aleja, te está marcando de que el Sol está acá, se mueve el Sol. Listo, se movió el Sol, el agua no se curva. No es una pelota, o sea, de última acá quédense discutiendo si es heliocéntrico o es geocéntrico, pero donde estamos habitando es un plano con irregularidades, ¿sí? Para abajo 12 kilómetros, para arriba hasta donde sabemos, y vamos a terminar de ver ahora, punto. Entonces, vamos a ir viéndolo desde todos estos lados. Vamos a continuar ahora, vamos a ver qué es lo que pasa en una cuestión de cohetería grande, ¿sí? De esta cohetería, y vamos a analizar un par de videos alemanes en donde dice que se llega a unos 700 kilómetros, 230 otros, porque son agujas, ¿sí? Vamos a ver eso, vamos a notar que todo lo que involucre tamaños en donde podrían ir gente para justificar toda la ISS, justificar todo lo que es la llegada a la Luna, a Marte y demás, esa clase de cohete a los 120 es lo máximo que llegan, a los 120 kilómetros, y no llegan más, ¿sí? Después de ahí siguen probando la fecha de hoy con flechas. Bien, entonces para comprender esta parte vamos a tener que abordarla tal vez un poco diferente o con más piezas de las que venimos planteando. Hay que tener en cuenta algo. En un TEDx, Don Pettit, un astronauta, es donde plantea, ¿sí? Toda la charla es muy interesante, pueden verla, donde plantea justamente que es una tiranía en términos matemáticos, digamos, y por eso toda la charla se basa en su título, que es La tiranía de la ecuación de los cohetes, que básicamente habla un poco de cómo seguir propulsándose, cuánto combustible se necesita y demás. Habla de cómo hay que hacer el diseño, en base a cuánto hay que dividir para combustible, cuánto para llevar cargas y demás. Habla de que está todo bien en cuestiones tal vez de vehículos comunes, como una camioneta, como una locomotora, como un vuelo, como un vuelo de combate, como un vuelo de cargo, como un cohete. Y después del cohete, el problema es que siempre hay un blanco en las ecuaciones que ellos plantean y se puede transformar en un cóctel molotov. La misma persona lo está diciendo. Very difficult to leave Earth without significant payloads. Justamente termina diciendo que now look at rockets. They're not even in that category. 85% propellant, 2% payload. Rockets are on the edge of our engineering ability to even make and also pay for. The question that I'd like to plant in all of you guys and gals' minds is something to do with rethinking rockets. Is there some other way to get off of Earth without using a rocket? Hence, you could break the tyranny of the rocket equation. Es una tiranía de la ecuación de la cohetería, pero basado en estas dificultades que tienen, con lo que estamos siempre hablando, dijimos que vamos a arrancar con la cohetería grande. Yo acá tengo una preselección simplemente de varios de los cohetes grandes que curiosamente uno puede comenzar a determinar que todos, vamos a hacer un run previo para que se vea de corrido toda esta definición, todos comienzan a reventar desde las puntas. En esta que yo seleccioné, obviamente hay otros que directamente explotan en el aire, básicamente antes de siquiera llegar a una altura que los complique. Pero acá van a poder ver, ahora vamos a hacerlo, por ejemplo, si vamos acá,
vamos a notar que ahí ¿sí? comienza a salir humo de roce, y ahí ahí todavía el motor no le pasó absolutamente nada. Ahí comienza el roce. En este, que es del Falcon X9 2012-2013, también comienza a abrirse la cabeza y todavía el motor sigue. Ahora lo vamos a ver en tiempo real. Estos ya son más viejos, porque estos ya pertenecen al Titan en el 1960, que es bastante grande. Ahí pueden ver cómo comienza a desprenderse nuevamente la cabeza. ¿Sí? Después tenemos acá, por ejemplo, lo mismo. Cuando llega, se puede apreciar cómo comienza, o sea, ¿cuál es el punto acá a mostrar? Esto es fuego y esto es roce. Por eso se ve blanco y esto se ve amarillo. Acá el misil no está fallando porque le explotó la zona de combustible. Acá se le está explotando la cabeza, la nariz, que no tiene absolutamente nada, y desde el pico más a tope. ¿Bien? Ahí todavía está el resto de la carcasa hacia abajo. Y después, cuando termina llegando la parte de propulsión, obviamente se rompió todo. A este también le pasa lo mismo. ¿Sí? Se puede apreciar por cómo comienzan a salirle pedacitos de la punta mientras que el motor sigue. Bien. Y esto porque ya no tiene... Déjenme ver si lo puedo poner así. Sí, ahí continúa con la explosión, ya está cayendo, se va apagando. Tic. Terrible explosión. Después acá tenemos otro más viejo, pero que lo mismo. Podemos notar cómo comienza nuevamente la cabeza, mientras que el motor sigue, se desprende en pedazos. Se rompe, se desintegra directamente, se va. Aparte, fíjense la línea en la que va desintegrándose. O sea, es muy marcada, como que va entrando y ya ahí se dobla, pero se dobla como una lancha offshore. ¿Por qué? Porque está, o sea, a esa velocidad, algo que comienza a ser más denso se vuelve un problema, básicamente. Acá tenemos otro más. Vamos a la línea de abajo. Acá tenemos estos que de igual manera se desintegran las cabezas. Sigue, pero ya el motor gira, obviamente, porque también es la parte que viene con propulsión. Pero ahí pueden ver esas desintegraciones de cabezas. Crack. Y luego la explosión del motor. Acá también podemos ver otro. Este es uno de los que explota el motor, ¿sí? Ahí se nota la explosión del motor. Y este está a muy baja altura. Y fíjense que no se desarma. ¿Sí? Se termina de calentar. Explota, cae. Estos justamente son de los que arranca con la cabeza. Bien. Y lógicamente la NASA tiene un montón después de los otros lanzamientos que simplemente le explotan porque se les cae. O sea, no llega ni a despegar básicamente y ya se le cayó. Y algunos directamente no llegan ni a salir, entonces obviamente van explotando ahí. Pero acá vemos un patrón. Acá vemos un patrón muy interesante, que es en el que se ven algunos tener una dificultad directamente en la cabeza, y no, o sea, en la nariz, y no en el cuerpo del combustible, o una mala salida como son estos y demás. De hecho, hoy en día hay unas explosiones que tienen una duración importante en tierra, y acá hay dos modelos que para mí son de los más, que son los primeros que aparecen acá, porque sobre todo esto es del Falcon X9, que es bastante moderno, digamos. Este es del Falcon X9. Y tiene un dato clave, porque acá, o sea, se desintegra. O sea, se desintegra, no es que explota, sino que inclusive, siempre lo que decimos, ¿no? O sea, a través de esta tiranía de cohetería siempre van como reduciendo la cantidad de combustible. Ahí pueden ver que intenta todavía seguir. Se expande, se desintegró. Directamente. O sea, ni explotó.
Después este otro tiene una cosa muy curiosa, como pueden ver, cuando explota, que le va a suceder lo mismo, ¿no? Desde la cabeza, a partir de ahora, ahí viene, se pone un poquito más ahí, sigue ascendiendo, pero sigue explotando, se va apagando, ahí se va transformando en humo, se va apagando, y ese pedazo que, todo esto que viene desde una explosión bastante fuerte, comienza a tener como una caída media extraña. Voy a adelantar un cachitito, esta parte de acá, y esta que es como el motor, va cayendo ahí, se va como estabilizando, como que queda ahí girando. Bien, y queda ahí. No estoy diciendo que queda porque queda, se está moviendo, está bajando, obviamente. Digo que no pareciera caer descontroladamente ni nada por el estilo. Acaba de venir de una explosión semejante por el roce de la cabeza, entonces puede estar ahí siendo orientado por alguna otra densidad. Vamos a dejarlo ahí, porque estos cohetes no son tiranos. La naturaleza con ellos es tirana y pareciera ser que no los deja ascender. Entonces acá ya tenemos descartado todo lo que es la parte esta. Es por eso que a lo largo del tiempo aparentemente lo máximo que llegaron son a los 120 kilómetros, 130, y después actualmente tienen que estar en estos. Tienen que seguir con esto, que es lo que vamos a ver ahora. Bien, para entender esta parte vamos a hacer un poquito de retroceso a nivel histórico. Yo acá generé esta pequeña guía para que vean lo que vamos a analizar. Les dije que este capítulo tal vez se haga un poquito largo porque necesito mostrarle todo esto en un mismo capítulo. No lo puedo cortar más y al mismo tiempo hay mucha información para analizar. Nosotros vimos que todos esos cohetes fallaron, ¿sí? Todo lo que es la cohetería de desarrollo de los cohetes, teniendo en cuenta de otros países y demás, vemos que toda esta serie de acá, toda esta gama de acá, es la que nosotros nunca tenemos registro real de cómo salen, este fue el STS, los que a los 120 kilómetros ya se desprenden, y el resto, estos son el que rompió contra el domo, estos son los que tienen, nosotros hemos analizado todos los lanzamientos que tienen un montón de cambios de cámara, desaparecen, varía el humo, varía el fuego, no tienen sentido muchas veces, además siempre terminan viéndose desde tierra, que se alejan y terminan en un Google Earth, y todavía se está viendo desde tierra. Muy incoherente, o sea, realmente no tienen consistencia. Creo que por eso estamos hoy en día debatiendo todo esto, porque nos hemos dado cuenta de eso, ¿no? Entonces, digamos que toda esta gama de acá, incluyendo el que supuestamente llegó a la luna, son cohetes con muchísimos problemas. Acá también vemos los Titanes, que eran más pequeños pero bastante grandes. Vemos también cómo se han reventado y demás. De esto no hay absolutamente nada, aparte no eran tripulados ni nada por el estilo. Eran misiones de prueba. Pero ¿qué pasa? Ellos tenían que llegar a la luna, y había que justificar un montón de cosas. Entonces lo que tenemos es, en 1957 se lanza el Sputnik, ¿sí? Acá lo pueden ver al Sputnik, este era el Sputnik. Lo más lindo es que cuando uno busca el análisis de todo, era un satélite espía, y cuando uno analiza las piezas no hay cámara. No hay cámara en el satélite espía, solamente transmisión de radio. ¿Qué? ¿Escuchaban a la gente? ¿Qué hacían? Búsquenlo y fíjense que no hay ítems de cámara, pero bueno, así es la imaginación. A veces le pifian y como que se olvidan de lo que tienen que poner. La cuestión es que ya a partir de este momento todo esto se hace para generar en la persona la posibilidad de ir al espacio. Entonces, de manera muy rápida, después de lo del Sputnik, con el miedo de la gente, al igual que con el 11S, se firma el acta de comunicaciones satelitales para quedar totalmente regulado todo lo que es puesta en órbita y fabricación de satélite para tener todo alineado. Recuerden que siempre lo que se usa en la psicología para ganarte la empatía de las personas es el shock dramático.
vieron, recuerdan que siempre en las conferencias de prensa mostrábamos en la de Curiosity o en la Juno, siempre van a un acto dramático. Ellos dicen, lo que se jugó esta noche fue un gran drama, fue una gran aventura, siempre como los problemas, como que en realidad vos te estás superando. Eso es un acto que se usa de psicología. Le podríamos decir la magia del brujo, si lo quieren ver más poético. Well, tonight was a great drama that was played. I felt like an adventure movie, but in reality, I kept telling myself, this is real. First, we have to take care of some business. So we prepared a contingency communications procedure. And guess what? We don't need that anymore. History. NASA did it again. De ahí justamente comienza la propaganda para coordinar todo esto y se genera al enemigo. Ellos generan al enemigo. Acá, así arranca la serie Blue Beam capítulo 1, 2 y 3, mostrando todo lo que es la generación del enemigo para poder, a través del miedo en el inconsciente colectivo, generar toda esta cuestión de veracidad a nivel espacio, aunque les muestren esto, porque en esta época imagínense cuántas personas podían tener televisión. Y al mismo tiempo comienza también una propaganda y una coordinación regional, en lugar de internacional, de todo lo que es Latinoamérica y otros continentes. Ahí vemos el proyecto de Zambia, que luego es abortado, porque a pesar de que la gente se ríe, llegó hasta los 30 kilómetros más o menos, los cohetes estos de Zambia. En la década del 60, en Estados Unidos, en Europa, se hacían cosas muy interesantes en materia espacial. Indudablemente, todas esas noticias llegaban al país y aquí un grupo de profesionales se interesó en el tema y creó algunos organismos como la Sociedad Interplanetaria, la Escuela Astronáutica, con la cual mantenían correspondencia y se enteraban de las últimas novedades en materia espacial. La Argentina comienza el desarrollo a través de lo que es toda la parte de tecnología, digamos, de los cohetes Castor, ¿sí? La historia de la astronáutica argentina llega a desarrollar a nivel de que supera a la NASA. En Córdoba existía la fábrica de aviones que tenía el viejo Instituto Aerotécnico. Todos los departamentos especializados que vos podés necesitar para hacer un avión estaban acá. Y también el equipamiento correspondiente. Entonces estábamos cerquita de poder hacer un cohete. Entonces, en esa época no había mucha gente que manejara el tema espacial. Los franceses, los alemanes, los norteamericanos, los rusos y nosotros, los argentinos. Ahí todo eso comienza en la época del general Perón, comienzan los primeros de la primera industrialización y la primera vez que Argentina comienza a intentar desarrollar combustible de propulsión sólida para no depender tampoco de otras potencias y salirse del régimen. Y así fue que nace el proyecto que se llamó Alfa Centauro. Hicimos Alfa Centauro, Beta y Gamma, o sea, los tres prototipos. Pueden estudiar todo lo que es la cohetería argentina, pero siempre, como ven acá, siempre ¿quién está presente? Siempre en la ciencia está presente, además del militar, el jesuita, por sobre lo científico. También está presente anteriormente en la teoría del Big Bang. Siempre en todo lo que tenga que ver con el espacio es el brujo el que controla, el que supervisa, el que está por detrás, el que se cambia en información. ¿Bien? Eso hay que tenerlo en cuenta. Nosotros sabemos que obviamente a la Luna nunca se llegó, ¿no? O sea, lo hemos tocado en varios lugares, en varios videos, hay excelentes documentales, nosotros en nuestro canal tenemos una. Jamás se pudo mostrar una foto consistente de las distintas misiones en cuanto a lo que era el planeta Tierra y a lo que era la superficie lunar. Sabemos todo lo que es Wernher von Braun y los sets de filmaciones, todo lo que es la masonería. Es Arthur C. Clarke y Wernher von Braun y el director de la NASA con el delantal masón. Esto era de cartón, básicamente, estaba abollado. Cualquiera que va al museo en Londres lo puede ver. Ya tenían toda la parte de cero gravedad en aviones, ya tenían todo lo que era el modelo que iban a seguir para luego falsificar a través de explosiones en terrenos en Arizona. Hay mucha información, ¿no? Me encanta porque lo que volvió ni se parece a lo que fue, ¿no? O sea, salió de esto, se transformó en esto, pasó en esto. Lo más cómico es que dentro de todo eso, lo que la gente se pregunta es cómo los del módulo de comando llegaron hasta el módulo lunar, que pasaron por la turbina del ya tenían el self-locomotion, ya entrenaban en pileta, o sea, bueno. Esta era la tecnología Saturno, ¿bien? Esta es la tecnología, digamos, que de alguna manera
a través de la Paperclip intentaron desarrollar con Wernher von Braun, pero no pudieron salir a ningún lado. Bien, entonces, justamente, ¿qué pasa? Después de esto, todos los lanzamientos que se siguieron haciendo siguieron fallando, y todos estos lanzamientos siempre fueron en arco. En esa época no teníamos la computadora como ahora. Estaban, por ejemplo, para hacer un cálculo de trayectoria del cohete 3 o 4 días. Calculábamos, era una regla que tenía 50 centímetros de largo, era muy precisa. Con eso se podían hacer multiplicaciones, divisiones, se calculaban logaritmos, es decir, todo lo que hacía falta para eso. No hacia arriba. Bien, siempre fueron en arco. Vemos, ¿no?, a través de la tiranía de la ecuación de la cohetería, que siguen teniendo los mismos problemas. O sea, los años van pasando, esto es 2012, 2013, y siguen con los mismos problemas. Entonces deben volver a diseñar y deben volver a modelos hiperlivianos, ¿sí?, sin demasiado volumen, para evitar la fricción y el roce de las distintas densidades atmosféricas. Y por eso, a la fecha de hoy, tenemos nuevamente que los Estados Unidos y Alemania comparten la misma clase de diseño, al igual que la cohetería civil. O sea, la cohetería civil, semiprivada, privada, tiene la misma tecnología y alcance que una gubernamental. Eso es raro. Pero ¿de dónde viene todo esto? Acá es donde se produce la división de todo esto. Cuando comienza la coordinación regional, Argentina desarrolla una cohetería, además de Centauro, Orión, Rigel y demás, desarrolla la Castor. Y la Castor, básicamente, como ustedes van a ver por acá, déjenme, la Centauro, cohete sonda Proson, la Castor, que es la previa al Tauro y la previa al Cóndor, que es donde se cancela el proyecto. La Castor, dicen que llega a una altitud de 470 kilómetros en el año 1979. No se había tirado ningún cohete en Latinoamérica, y eran pocos los países que habían tirado cohetes en el mundo. Estados Unidos, Rusia, Francia, no muchos más. Argentina llegó a estar cuarto, quinto en el orden de trabajos en materia de investigación espacial. Inclusive se habla de que ya con la cohetería del Canopus, en el año 69, en el mismo año que se llevó a la Luna, Argentina, a través de su cohete Canopus, vence todas las alturas, todos los récords, rompió todas las barreras cuando voló a 550 kilómetros de altura. En ese momento Argentina se encontraba en la cima del mundo, alcanzando este tipo de meta. Ya habían llegado a la Luna, supuestamente, y había roto todos los récords. Luego siguieron los cohetes Canopus, Rigel, Castor y Tauro. Estos fueron de mayor tamaño y presentaban mejoras en su diseño, potencia y velocidad. Por último, el Cóndor, un proyecto militar que fue abortado en la década de los 90 por presiones políticas de los Estados Unidos. Vamos viendo, ¿no?, por qué lado viene. Esta tecnología, como vamos a ver de boca de los propios protagonistas, esta tecnología, en una especie de paperclip latinoamericano, digamos, es tomada en el año 91, justo en el año en el que Alemania, a través de sus Maxus, no tiene registro ni comentarios de la misión con los motores Castor, ¿sí? En el 91, es el Maxus 1. Justo cuando acá se cancela el proyecto más exitoso hasta el momento. La investigación sigue, pero hay componentes políticos que a veces sacan la línea de acción de aquellos pioneros románticos que empezaron pensando en la galaxia. Un cohete es como un palo de amasar. Puede servir para hacer comida o puede ser un arma para romperte la cabeza. Después lo siguen utilizando, se marcan estos alcances con cohetería aguja. Todo esto es cohetería de aguja. Todo esto que está acá, todos estos Maxus, justamente, son estos. Bien, son estos. ¿Ok? Basado en la tecnología Castor, propiciada por Argentina. Es el paperclip de Latinoamérica, solamente que en lugar de llevarse a los científicos, vinieron, se llevaron todos los planes, se llevaron toda la cohetería. Se prohibió a la Argentina hacer cohetes a propulsante sólido, porque nosotros habíamos hecho un misil. El objetivo nuestro nunca fue hacer un misil,
sino hacer cohetes de investigación. Pero indudablemente el palo de amasar se podía usar para otra cosa. Se llevaron todos los planes, se llevaron toda la cohetería vía España, y de España se reparte hacia los Estados Unidos y hacia Alemania, y por eso ambas empresas tienen hoy en día la misma tecnología. Y vamos a aprovechar esta tecnología y vamos a ver qué se alcanza a las medidas que estas personas ponen acá. Qué es lo que se obtiene a nivel temperatura y a nivel observación y comportamiento de la cohetería, ya que la tabla de presión barométrica y atmosférica internacional no puede proveer, ¿sí? La ISS, que supuestamente está a 380 kilómetros, o sea, esta flechita en 3 minutos pasó a la ISS, le hizo ¡chuf! Y acá quedó la ISS. Bueno, son esas cositas, porque esto, fíjense que esto es 2010, la ISS se está construyendo desde el 99, tuvieron varias veces la posibilidad de ponérsela, tengan cuidado muchachos con la aguja, pero digamos que en el 91 con la tecnología argentina llegan a 154 kilómetros, pero no habíamos llegado a 500, ya ahí tenemos una especie de dicotomía. Después de golpe, al año siguiente, el mismo modelo con la letra B larga llega a 717 kilómetros. ¿Qué le pusiste, maestro? ¿Le pusiste helium? ¿Qué cambiaste de nafta? ¿Qué hiciste? Y después siempre, en lugar de llegar hasta los 120, 130, 140, amplían el rango a 700. Y vos decís, pero escúchame, si acá tuviste la capacidad de saltear de lo que es de 154 en tan solo un año, ahora pasaste a los 717 y a medida que avanzás en el tiempo te vas quedando, cada vez llegas menos. Inclusive el operador de misión del Maxus 12, que yo tengo grabado de YouTube, en una entrevista que le hacen, es una entrevista que dura 12 minutos, es interesante porque, bueno, se las voy a mostrar desde los subtítulos que pone YouTube, pero lo que es interesante es que habla de unas medidas. Ellos están satisfechos, ellos dicen que llegan hasta los 260 kilómetros. 260, vos decís, pero qué raro, porque, o sea, arrancás en 154, pasás a 700, ahora bajás a 260 en el Maxus 12, o sea, ni siquiera es que es en el Maxus 3. Entonces hay como toda una cuestión ya tan manoseada de las altitudes, incluso a pesar de que habla de los 260, que nosotros todo eso después lo vamos a ver en cuestiones de fotografía a nivel escala, y por eso se van, ahora entendemos por qué siempre ellos van, cuando entran en microgravedad, ellos siempre van un negro, nunca te muestran cuando realmente ascienden y llegan a los 260 kilómetros, o a los 720 kilómetros, o a los 380 kilómetros en donde está la ISS, nunca muestran eso, ya aparecen directamente ahí. La entrevista es es muy interesante, porque acá cuenta que hacen los experimentos biológicos y demás, ¿no? Como comentábamos anteriormente, pero acá es interesante. Yo lo voy a ir como traduciendo un poquito mejor porque hay palabras claves que Google no traduce correctamente. Dice, acá está hablando de la microgravedad. Dice, bueno, lo que nosotros hacemos en realidad no es algo en la que estemos semanas o días en microgravedad, sino que nada más 6 minutos. 6 minutos nada más de la microgravedad. Esto ya empieza a oler a cualquier cosa. Y acá le dice, pero esto sucede dentro de la atmósfera, o cómo es para alcanzar esa famosa microgravedad, que a los 100 kilómetros, como vimos ya incansablemente, la gravedad es de 9,4, no es de 9,8 sino que de 9,4. ¿De qué ingravidades me hablas? Y acá dice, la atmósfera respondió a los 100 kilómetros. Y dice, nosotros vamos hasta los 260. ¿260? Yo pensé que podían llegar hasta los 700, maestro. Entonces lo que hacemos, y acá se pone a analizar, dice, lanzamos un cohete de doble separación, pero fíjense esto.
la separación del motor ocurre a los 70 kilómetros. O sea, que nosotros cada vez que vemos cuando desprende, ni siquiera están desprendiendo a los 100 kilómetros, están desprendiendo a los 70 kilómetros. O sea, fíjense ya a la altura que prácticamente el oxígeno o el aire, como quieran llamarlo, comienza a pasar a ser gases, en los cuales no hay combustión. Dice que van a una tremenda velocidad, 2 metros por segundo, lo cual es mucho. Y cuando se separa del motor, y no tenemos ya, y dice, y frenamos todo, y no tenemos ningún tipo de movimiento. We stop any kind of roll, de giro. Ahí es cuando se activa el yo-yo de spin. Entonces ahí ejecutan los experimentos esos que llevan en los compartimentos. Ahora, fíjate que lo que dice es, lo que en realidad alcanzamos es una altitud de 100 kilómetros. O sea, que con impulso que llegaste a 160 kilómetros más. O sea, más del doble de lo que venías. We are actually at an altitude of 100 kilometers. ¿Ven? ¿Se dan cuenta cómo? And from this point on, y desde ese punto en adelante, ellos dicen que entran en la microgravedad. ¿Qué microgravedad? ¿Qué microgravedad? Y acá tira una palabra clave que es, empieza a explicar el reingreso a la atmósfera, que es eso que nosotros vemos como gradiente, que ahora en el video que se llama Las aguas de arriba vamos a analizar en detalle a ese gradiente. Y ellos acá dicen cuando golpeamos la atmósfera, ellos dicen cuando we hit the atmosphere. Go high speed upwards until we reach our apogee, and then starts falling back again. And we fall back again, dice. As soon as we hit the atmosphere. As soon as we hit the atmosphere. As soon as we hit the atmosphere. As soon as we hit that. As soon as we hit that. As soon as we hit that. As soon as we hit the atmosphere, about 100 kilometers. Siempre a los 100 kilómetros. Lo está diciendo un tipo que es director de operaciones del Maxus 12. Again, then we are entonces, in non-microgravity conditions. Entonces ya no estamos en esas condiciones de microgravedad que lo dicen medio ahí. We start, decelerating. Y empezamos a desacelerar y creo que, o sea, ¿cómo creo que? Ya estás en el Maxus 12, tuviste 12 campañas previas. Experiment time is over, by far. Y bueno, y ahí el experimento se termina. And what happens to the rocket? Does it land by parachute? Y después se pone a hablar de que sí, obviamente prendemos la política en cuanto al descenso, desactivar los paracaídas cuando está a 5 kilómetros de tierra, pero ¿entienden las incoherencias? Habla de 260 kilómetros de altitud, pero en realidad siempre se refiere a los 100 kilómetros. Vamos a ver, como les dije en cuestiones del video que le continúa a el hecho de que siempre se ve la misma escala, siempre es la misma escala de nubes, tanto a lo que ellos llaman 120 kilómetros, como a lo que ellos llaman 260 kilómetros, 480 kilómetros, 25.360 kilómetros, siempre la misma escala que a los 120, 130 kilómetros. Hay mucha incoherencia acá, Incluso, ¿a ustedes no les parece sospechoso que el mismo sistema que nos dicen, como están viendo en pantalla, que se usa desde los satélites para sacar información topográfica, de clima, de escaneo de terreno, de Google Earth, sea la misma que usan este tipo de servicio como lo de Vexel Cámara? Hay mucha incoherencia, pero bueno, vamos a seguir. Entonces, este resumen era necesario para comprender por qué faltan datos en tablas internacionales, por qué roban, por qué ocultan, por qué secuestran material, como lo vienen haciendo siempre, ¿bien? El que quiere más detalles sobre esto, que arranque la serie Blue Bean del comienzo. Vamos a continuar entonces. El nivel tecnológico alcanzado por la Aeronáutica Nacional permitió el desarrollo aeroespacial para múltiples aplicaciones en meteorología, agricultura y comunicaciones. Ingresamos en el espacio en 1961. El aporte de tecnología nacional, fabricación de nuestros propios
granos propulsantes, nos permitió configurar un vehículo donde la primera etapa era un cohete Antares totalmente nacional, propulsante y toda su tecnología asociada, y la segunda etapa era la que veníamos trayendo de arrastre con la configuración del cohete Castor. Después de Rusia, Estados Unidos y Francia, Argentina fue el cuarto país en colocar un ser vivo en el espacio y retornarlo a Tierra. Los primeros lanzamientos se hicieron con ratones y luego con el mono Juan, que terminó sus días en el zoológico de Córdoba. El proyecto Cóndor fue un proyecto de avanzada con tecnología propia. Era un vector nada más. Lo que ocurre que culposamente, aviesamente, algunas potencias lo encuadraron dentro de un misil bélico, cuando la Argentina estaba haciendo un desarrollo tecnológico de un vector. Esto es lo que antiguamente era la fábrica de misiles que fabricaba el Cóndor, que en el año 91 fue abortado y se dejó de producir. Falda del Carmen tiene 500 hectáreas. Son 48 edificios en total, con una superficie de 11.000 metros cuadrados. Edificios construidos con una tecnología de avanzada. Llegamos a trabajar alrededor de 800 personas. ¿Y qué se llevaron de acá? Todo lo que había en producción es llevado vía España hacia los Estados Unidos. Si cuentan que anduvo el embajador americano Todman. En 2 oportunidades o 3, no sé cuántas, vino el embajador a hacer una inspección para ver que esto no tuviese movimiento ni que tuviera funcionamiento.